El amante del emperador Adriano. Venganza o accidente. La muerte en extrañas circunstancias de Antino, el probable amante del emperador Adriano, ha alimentado un buen número de teorías. Una noche más, Adriano era incapaz de conciliar el sueño. Apoyado sobre la balaustrada que da frente a las aguas inmensas y serenas del Mediterráneo, con los ojos rebosantes de la más líquida amargura que jamás tuvo en su vida, miraba al cielo buscando ver allí a su adorado Antino, y al fin creyó verle sonreír en la inmensidad de la noche, como un destello infinito que iluminó las lunas tristes de eterna soledad. Rafael Arribas, El ombligo de Antino. La pasión que Adriano sintió por el bello Antino pasó a la historia porque el augusto imperator quedó trastornado por la muerte prematura del muchacho, quien se ahogó de forma misteriosa en el Nilo durante un viaje a tierras egipcias. De no haber sido por aquel dramático desenlace, este no habría pasado de ser un caso más de los muchos habidos entre un pedagogo, Erastés, y su núbil, Erómenos, relación habitual en la Grecia clásica, cuyos ecos llegaron hasta la misma Roma. Pero la soledad y tristeza de Adriano ante la pérdida del bello Efebo fue tan intensa que le impulsó a perpetuar su memoria de manera obsesiva. Erigió estatuas en su honor a orillas del Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta Hispania. Acuñó monedas de curso legal con su efigie, construyó templos por doquier dedicados a la nueva deidad, levantó un mausoleo en el Antoneión, en la Villa Adriana, en la colina del Tívoli, cerca de Roma, instituyó juegos y fiestas en su honor, fundó y edificó una ciudad entera, Antinópolis, en el mismo lugar en el que su adorado amante había pasado a mejor vida. Hasta dio nombre a una constelación para poder verle con solo alzar la vista hacia los cielos en las largas noches que siguieron a su desaparición. El joven Vitinio. A los 18 años, el 30 de octubre del 130 después de Cristo, moría ahogado el joven Antino. Los motivos de su temprana muerte no están del todo claros, aunque todo parece indicar que el muchacho se hundió en las aguas profundas del Nilo ante la mirada aterrada del emperador. Comenzó así uno de los mitos más sonados del mundo clásico. Sin embargo, la personalidad de aquel hermoso ejemplar humano, reflejada en los escasos datos biográficos, no ha podido ser reconstruida totalmente mediante la investigación histórica. Algunas crónicas latinas señalan que el muchacho había nacido esclavo en la región romanizada de Bitinia, en el Asia Menor. Ello no impidió que su belleza llamara tan poderosamente la atención de aquel emperador viajero que desde entonces le acompañaría siempre en todos sus periplos. No se puede precisar la fecha exacta del encuentro, ya que Adriano viajó a Bitinia en los años 117, 121 y 123. Por su parte, Páncrates de Alejandría poetiza aquel primer encuentro y lo traslada al desierto de Libia. Adriano habría lanceado a un león que intentaba atacar al joven Vitinio, y de la sangre que salpicó la arena brotó el Antinoeios, una hermosa y roja flor de loto. A día de hoy sigue habiendo opiniones divergentes sobre el lugar de nacimiento del emperador Publio Helio Adriano. Tradicionalmente se ha considerado que nació en Itálica, cerca de Santiponce, y así lo corroboran la mayoría de sus biógrafos. Sin embargo, una parte de la historiografía anglosajona se ha empeñado en situar su cuna en la ciudad de Roma, basándose en una sola fuente, la Historia Augusta, un texto que en opinión de la profesora Alicia Canto, además de las interpretaciones de que adolece, carece de credibilidad frente a otros 25 testimonios que ratifican sin duda su origen hispánico. Adriano, quien heredó el imperio del también hispano y tío segundo suyo, Trajano, fue uno de los grandes nombres en historia de la Roma antigua. Dentro de su programa cultural, que fue especialmente activo, Adriano se caracterizó por aspirar al ideal griego, en su vida personal y también social. Por eso, el perfil que de él se habían formado los romanos incluía la pederastia al estilo ateniense, entendida como una relación entre un maduro, Erastés, o mentor, y su joven, Erómenos, en todos los aspectos de la vida, una visión muy alejada de la estrictamente sexual que recoge la tradición cristiana y desemboca en su moderna interpretación.
Por otra parte, su matrimonio con su esposa, Vivia Sabina, no pasaba entonces por su mejor momento. De esclavo a Dios. Está claro que Antino se convirtió para Adriano en alguien mucho más importante que un compañero inseparable. De no haber sido así, no se explica la obsesión del emperador por convertirle en una deidad después de fallecido, obsesión que perduraría hasta su muerte, ya sexagenario. Por otro lado, aunque por diferentes motivos, una relación tan fuerte entre el hombre más poderoso del imperio y un joven casi imberbe, cuya condición de esclavo le privaba de cualquier derecho, no podía pasar desapercibida para los contemporáneos ni para las generaciones futuras. En el imaginario mitológico romano, Adriano y Antino representaban en carne y hueso el rapto de Ganímedes por Zeus. Antino también encargado a los hermosos Apolo y Hermes o el lúbrico Dionisos, cuyo culto estaba muy arraigado en las regiones de tradición helenística, pero tal vez la más curiosa reencarnación del bello Vitinio fue la del dios egipcio Osiris, quien, según la creencia, también había muerto ahogado en el Nilo. Para consolidar con mayor arraigo la deificación de Antino, el emperador se propuso implantar un culto sin precedentes en las provincias orientales, un culto que arraigó tan intensa como sinceramente, ya que se prolongó hasta bien entrado el siglo V, esto es, varios siglos después de los acontecimientos que lo crearon. La palma se la llevó Antinópolis, ciudad fundada en memoria del joven según el modelo helenístico, cuyos habitantes recibieron privilegios extraordinarios, aunque no fue la única. Otros lugares también acapararon el culto al favorito del emperador, como Vitinio Claudiópolis, su ciudad natal, Alejandría en Egipto, la griega Mantinea y hasta Lanubium en el mismo corazón del Lacio, cerca de Roma. Muerte en el Nilo. No hay duda de que Antino murió ahogado a orillas del río Nilo. Otra cosa son las circunstancias que rodearon su muerte. Algunos historiadores apuntan que se trató de un accidente. Otros, en cambio, afirman que Antino, conocedor de un augurio que profetizaba larga vida al emperador si el joven se sacrificaba en su presencia, se inmoló para asegurar al emperador un reinado prolongado. Por su parte, la historia Augusta, un texto de escasa credibilidad, insinúa que Antino se suicidó ante un posible acoso sexual de Adriano. Desde una óptica actual, no habría que descartar una intriga palaciega, con la intervención indirecta de la esposa del emperador, quien sin duda no habría de quedar especialmente afectada por la muerte de aquel que le disputaba el amor de su augusto marido. Sea como fuere, filósofos y poetas se aprestaron a escribir loas y trenas en recuerdo del joven Vitinio, y el viejo emperador quedó sumido en la más absoluta tristeza. Salto a la fama. Los esfuerzos de Adriano por consolidar la deificación de Antino no fueron en vano. Aunque su culto religioso le sobrevivió solo hasta el siglo V, la perpetuación de su memoria ha llegado a nuestros días gracias a la erección de numerosas efigies y representaciones del joven héroe en la escultura y la numismática. Desconocemos si Antino fue retratado en vida, ya que todas las representaciones conservadas pertenecen a épocas posteriores a su muerte. Considerando solo las esculturas exentas, hay más de un centenar de retratos romanos de Antino, sin contar las numerosas representaciones de su efigie en monedas, joyas, bronces, etc. Todas ellas se caracterizan por su variedad iconográfica, solo comparable a los retratos de emperadores. Las estatuas fueron en sí mismas modelos a imitar para la representación de efebos y personajes juveniles, lo que ha provocado identificaciones posteriores erróneas. Rasgos suaves, rostro lampiño con un toque de afeminamiento, boca no muy grande con gruesos labios, nariz recta, cejas curvadas, bucles de rubios cabellos, mirada ausente y melancólica, son algunos de los atributos distintivos del modelo antinoico. Mayor variedad existe, en cambio, en lo que se refiere a la complexión y posturas del resto del cuerpo. Ejemplos de manual son el espléndido relieve de Villa Albani, descubierto cerca de la Villa Adriana Imperial, o la cabeza Mondragone, que formaba parte de una estatua colosal que idealizaba del joven esclavo como la deidad Dionisios Osiris portando una diadema. Padre, maestro, amante. Sin embargo, a lo largo de la historia, la relación entre Adriano y Antino
ha pasado por diferentes interpretaciones. En las épocas de mayor oscuridad intelectual, se ha querido obviar cualquier matiz sexual de aquella historia, llegando a decirse incluso que Antino era hijo ilegítimo de Adriano, quien carecía de descendencia legal y que por esa razón la relación entre ambos era la de un padre con su hijo. Pero sabemos que no fue una relación paterno-filial al uso, ya que, como dice Royston Lambert, hubo mucha pasión y probablemente mucho sexo también. La fascinación de los poetas. Pero fueron los poetas e intelectuales del siglo XIX quienes dieron actualidad a la pasión obsesiva del emperador hacia su joven favorito. En la búsqueda de precedentes para ese amor, que no osa decir su nombre, eruditos y estudiosos universitarios británicos vieron en la pareja Adriano-Antino un buen referente donde ubicar sus propios anhelos y sentimientos. En pleno siglo XX fue una mujer, Marguerite Yourcenar, la culpable de aportar ritmo e intensidad inusitados a esta historia de amor vivida en pleno Imperio Romano y convertir al joven Vitinio en ícono gay. Sus memorias de Adriano, publicadas en 1951, dieron forma a una de las novelas históricas más leídas de todos los tiempos y título imprescindible en toda biblioteca de temática gay que se precie. El amante del emperador Adriano, Eleazar Román.